Amigos de su programa En Nombre de la Democracia, ando camino al Cibao, pero antes de ir al Cibao, de llegar a mi destino, quiero invitarlo a que se queden sentaditos en sus hogares viendo lo que es el contenido de este fin de semana de En Nombre de la Democracia. Estuve realizando un programa con mis compañeros Domingo Ramírez y Miguel Sandoval sobre lo que es la crisis que vive la Cámara de Cuentas, y creo que sí vale la pena que ustedes los vean. Realmente este programa, Lilian Mateo considera que todos los miembros de la Cámara de Cuentas debían de renunciar y ahorrarle ese trabajo al Congreso Nacional de llevarlo a un juicio político. Desde que las miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas depositaron una querella de acoso sexual en contra del presidente de la Cámara de Cuentas, quedaron ellas, digamos que eliminadas para continuar al frente de lo que es la Cámara de Cuentas, independientemente de si él las acosó o no. Y otra cosa, ¿quién mandó a Yanel a ir a un programa de televisión a decir que él no es nadie dentro del Pleno de la Cámara de Cuentas? Él también se descalificó como miembro de la Cámara de Cuentas al denunciar que los demás miembros de ese pleno realizaban sesiones sin la presencia de él. Y dijo Yanel textualmente que ellos levantaban resoluciones sin ser firmada por él. O sea que cuando él daba la espalda, ellas se cerraban y realmente realizaban sesiones en la Cámara de Cuentas sin su anuencia. Además, dijo algo mucho más grave, que de 100 auditorías apenas había en su gestión realizado 7, lo que ratifica la incapacidad, la irresponsabilidad frente a una sociedad, frente a un Congreso Nacional que le dio un voto de confianza para que realizaran un trabajo de fiscalización de todas las instituciones del Estado, centralizada y descentralizada, de manera idónea, independientemente de si hay recurso o no. Ahora resulta que además de ello haberse descalificado, el senador Dionis Sánchez revela que ellos fueron fruto, escogencia del PRM y del PLD. Hoy realmente ya no importa quién lo escogió. Lo que sí importa es que ellos realmente razonen y renuncien, porque ya no pueden ser los representantes de la Cámara de Cuentas para hacer un buen trabajo. La sociedad necesita que otros nuevos miembros lleguen a la Cámara de Cuentas a ver si, número uno, no se dejan sobornar, no se dejan chantajear, no cobran peaje y no obedecen a los sectores políticos que lo colocan en esos cargos, sino que realicen un trabajo de auditoría. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que el presidente de la República actual, Luis Abinader Corona, llama la transparencia. Transparencia, eso es lo que necesitamos. Y por eso es que este programa En Nombre de la Democracia, desde esta autopista Duarte, pide a los miembros de la Cámara de Cuentas simplemente que renuncien, que le ahorren esa vergüenza, no solo al Congreso, sino a la sociedad, de verlo de nuevo en las pantallas de los televisores, de los plasma, justificando una irresponsabilidad institucional. Así que los invito a que vean a Dionis, el senador por Pedernales, Dionis Sánchez, haciendo esa revelación, y el programa que realizamos en la plataforma del periódico El Nuevo Diario. Así que gocen de ese programa, tengan su propia idea de la situación y nos vemos el próximo fin de semana.
Honorable presidente, colegas senadores. Bienvenido, senador. Gracias, presidente. Nosotros vamos a pedir que nos pongan un video para refrescar un poco la memoria. Sesión del 20 de abril del 2021. A lo de la Cámara de Cuentas, súbanlo. Tenía que darse un acuerdo entre dos de las fuerzas de las tres que están acá. Nosotros dijimos que se había dado con mucha responsabilidad, que se había dado un acuerdo entre PLD y PRM. Ahora, con eso nosotros no descalificamos la escogencia. Nosotros simplemente le estábamos informando al país de lo que había sucedido. No tenemos argumentos para descalificar a esos seres humanos que fueron escogidos. No lo tenemos. Y aún lo digamos, eso no es suficiente, porque lo que va a hablar por ellos es precisamente su labor a partir del día de hoy. El tiempo es el único juez que va a decir en el futuro si realmente tendremos Cámara de Cuentas o Cámara de Cuentos. Es el tiempo el que va a hablar. Pero además, también va a decir la intención que realmente tenemos, y cuando digo tenemos me refiero al Estado, de que se haga un verdadero trabajo cuando venga el próximo presupuesto nacional y entonces se le asigne recursos a la Cámara de Cuentas para que puedan realizar una verdadera labor como lo exigen estos tiempos. No importa los discursos que nosotros podamos tener, no importa que hayamos hecho una excelente elección, si mañana, cuando llegue el momento, lo dejamos apretado con un presupuesto que no le permite hacer la labor que probablemente ellos quieran y que probablemente se esté hablando y diciendo que se quiere que se haga. Si no hay presupuesto, de nada valdrá, de nada habrá valido de que se haya hecho una excelente elección. Por lo tanto, es el tiempo el que va a hablar. No somos nosotros aquí, es la acción de cada uno de nosotros, del gobierno, de nosotros al aprobar el presupuesto y de ello al actuar. Ya comenzaron a llegarles propuestas de auditorías para que ellos demuestren que son realmente independientes y que van a realizar un trabajo como se lo está exigiendo el pueblo dominicano. Bien, durante 3 años se estuvo tratando de informar, de decir, de denunciar las cosas que estaban sucediendo en la Cámara de Cuentas, y el partido, la bancada oficial, solamente intentaba tapar lo que estaba sucediendo, como sucede con todos los problemas que tenemos en el país, que el primer intento del partido de gobierno es tratar de ocultar lo que está sucediendo. Después de 3 años en eso, entonces se destapan con querer hacer un juicio político cuando a esta Cámara de Cuentas o de Cuentos le queda menos de 1 año. Pero nunca quisieron escucharlo, nunca quisieron que vinieran aquí a explicar. Siempre se opusieron a que dieran algún tipo de explicación si era verdad o era mentira lo que estaba sucediendo. Y ahora quieren hacer un juicio de tabla rasada con todos, que eso viola el debido proceso, porque nadie está obligado a pagar por las culpas del otro. Lo primero que debe hacerse si se va a hacer un juicio es desligar la función, la responsabilidad que ha tenido cada cual en lo que ha sucedido en la Cámara de Cuentas. Pero como el partido de gobierno lo que hace es improvisar, ellos pasaron por alto el artículo 115 de la Constitución de la República, que dice lo siguiente. Artículo 115. Regulación de procedimientos de control y fiscalización. La ley regulará los procedimientos requeridos por las cámaras legislativas para el examen de los informes de las cámaras de cuentas, el examen de los actos del Poder Ejecutivo, las invitaciones,
las interpelaciones, el juicio político, los demás mecanismos de control establecidos por esta Constitución. O sea, pretenden abocarse a un juicio político sin tener las reglas claras, sin haber una ley que establezca el procedimiento a seguir por este Senado de la República al momento de enjuiciarlo. Es todo lo que sabe hacer el partido de gobierno, improvisar. De buenas a primeras, ahora le interesa la transparencia, le interesa que la Cámara de Cuentas rinda cuentas, cuando en ningún momento quisieron ni permitieron que vinieran aquí al Congreso a dar explicaciones de lo que estaba sucediendo y de lo que el pueblo dominicano estaba exigiendo. Entonces, llama a preocupación que ahora de buenas a primeras monten un juicio político a la carrera cuando ya esta Cámara de Cuentas está terminando el periodo que le corresponde. Muchas gracias. Muy buenas noches. Ay, Dios mío. Esto es en vivo. Ay, si don Tuto estuviera aquí, Dios mío. Señores, buenas noches. Esta es una entrega más del Nuevo Diario en la Noche. Y damos de nuevo la bienvenida a Miguel. Miguel estaba muy ocupado. Señores, Miguel Sandoval. Extrañándole. Y el niño travieso, como le digo yo. El niño travieso es Anderson, señores, en este programa, pero la semana ha comenzado bien picante y así como ha comenzado la semana también nosotros, porque debemos de ir, ¿verdad? Acorde a los pasos del acontecer político, social y económico. Y el Senado de la República, señores, aprobó en segunda lectura el proyecto de ley orgánica de la Cámara de Cuentas que contiene nuevas atribuciones y competencia para el organismo fiscalizador. Esa pieza es nada más y nada menos que del senador por San Juan de la Maguana, Félix Bautista. Félix. Y contó con una votación de 22 votos de 25 senadores presentes en la sesión de hoy, para que estemos claros. La normativa, mi querido Anderson, establece que los miembros de la Cámara de Cuentas serán electos por un periodo de 4 años. Además, que las auditorías internas y de control de calidad técnica, ética y de procedimiento podrán ser evaluados por un organismo similar internacional para asegurar el cumplimiento de los ordenamientos y mejores prácticas profesionales, indica las atribuciones y competencias del organismo fiscalizador. Realmente esa ley nada más se aprobó para eso, para pagar dinero en un futuro a un organismo internacional de que venga, fiscalíceme la Cámara de Cuentas, óyeme bien, fiscalíceme la Cámara de Cuentas. Si ya tenemos como país la experiencia de que cuando se escoge miembro de la Cámara de Cuentas se vuelven un desastre ahí dentro, ¿por qué crear una ley que le otorga 4 años? ¿Por qué no tiene un acápite o un párrafo esa nueva ley orgánica de la Cámara de Cuentas que digan, a los 2 años vamos a hacer una evaluación para saber si pueden seguir? Es mi simple pregunta. Es mi simple pregunta. En ese sentido, yo creo que una institución como la Cámara de Cuentas, evidentemente, primero me parece la proposición de que haya un arbitraje internacional en ese sentido, creo que le puede dar mayor seguridad a la población. Nunca vamos a ser responsables en mi propio país. Pero usted sabe que, doña Lilian, y mire, lo digo con mucho pesar, es que lamentablemente para muestra un botón. ¿Usted sabe qué pasa? De los mi querido Anderson, es que para muestra un botón. Por Es Dios. decir, lamentablemente, este no es el primer episodio que ocurre con el tema de la Cámara de Cuentas, es algo que ha venido siendo reincidente, y luego que ocurren las situaciones, pues no hay una credibilidad y un respaldo de alguien que realmente pueda asegurar y pueda evidenciar cuáles son las falencias que tiene esa institución en el momento. Vamos a volver a revivir a Colón desde el puerto Palo de Moguer y que venga aquí, que diga tierra para nosotros, entonces volver a crecer hombres probos. Tenemos que pagar en dólares este pueblo la ineficiencia de un organismo. Mira, lo que yo puedo decir y saludar a los amigos redes videntes que nos siguen es que Félix Bautista ha sido el senador más productivo en el Senado, el que ha logrado más consenso para aprobar resoluciones y leyes. O sea, no me guste o me guste, o sea, hay que ser objetivo en esto. O sea,
Félix, afortunadamente se sale siempre con la de él para lograr el consenso, para lograr leyes, resoluciones y cualquier... bueno, porque aunque sea odiado y etiquetado de corrupto, el tigre senador está trabajando para aprobar leyes. No, o sea, te digo y hay que ver que odiado hasta qué punto, porque o sea, siempre ha sido el más votado en su demarcación. No, porque odiado para los opositores, pero lo que te digo es que ha sido el legislador que más productividad ha tenido en la Cámara, porque ha logrado consensuar con los diferentes sectores leyes y han salido aprobadas y al final son leyes que han sido sometidas por él. O sea que ha logrado dar en la diana con muchísimas leyes y resoluciones. O sea que el equipo que le acompaña le ha planificado muchas cosas que ha salido positivo. O sea, de que la ley le dé 4 años, bueno, es como tú dices, yo me iría como es en México, que tú tienes opción a cada 2 años renovar el matrimonio. Y por eso hay pocos divorcios. Que vaya a revisión. Pues porque tú vas y en 2 años, bueno, ustedes se ponen de acuerdo y lo renuevan. Y 2 años más. ¿Me entiendes? Así es. Pero, o sea, este tema de la Cámara de Cuentas ya está picando largo y se extiende porque que la República Dominicana no se puede dar el lujo de tener una Cámara como esa. Yo digo también que hay que su buscar propio un poco... presidente dice que eso hay que cerrar. No, y buscar un poco del origen, porque ahí evidentemente sí puedo estar de acuerdo con ustedes. Pero hay un tema también del método de elección del Pleno. Es decir, yo digo que usted no puede ser juez y parte, y para una de las formas y de los métodos de poder despolitizar un poco la Cámara de Cuentas es también buscar quienes lo eligen a ellos. Porque mientras tengamos también a legisladores que responden a partidos que de un modo u otro puedan hacer sugerencias para proponer ciertos perfiles, no va a haber una forma directa que los desconecte de su responsabilidad. Ahora, por ejemplo, ¿por qué no se someten a una especie de votación popular? Miguel, por ejemplo, no, o que se pueda buscar una metodología de una Cámara de Cuentas realmente independiente que pueda ser electa por la ciudadanía de manera directa. Miguel, esto no es un asunto ni de votación popular, ni de escogencia de los legisladores. Es un asunto sistémico del sistema corruptor que tenemos como Estado. ¿Por qué? Esas personas cuando van a entrevistarse al Congreso Nacional, ninguna se conocen. Son escogidas, pero ¿qué recurre? ¿Qué ocurre? Grande con eso de la Cámara de Cuentas, por la falta de empoderamiento en términos de conocimiento que tiene el ciudadano de a pie en la República Dominicana. Esos temas tan técnicos, esos temas tan específicos que tienen que ver directamente con la ley, que tienen que ver directamente con la fiscalización de los recursos del Estado, al dominicano de a pie eso le hace ruido, eso realmente ellos no se identifican con esos temas. Pero si realmente aquí hubiese un empoderamiento ciudadano y un conocimiento de lo que eso afecta a la democracia, a la transparencia y cómo eso se traduce en todos los males que están viviendo, porque todas estas desgracias que nosotros estamos viviendo y todas estas peripecias como ciudadanía son en parte producto de esa falta o esa irresponsabilidad del mal manejo de instituciones tan críticas como es el caso de la Cámara de Cuentas. Porque esto aquí dirían, yo creo que en ninguna otra parte del mundo se trata de manera tan sui generis de un tema tan crítico. Es como usted dice, cuando la gente ya pierde la capacidad de asombro, que ya nada es nada, todo nos vale lo mismo. Así es. Y eso realmente es preocupante. Realmente tenemos, para nosotros ratificar aquí nuestros planteamientos, tenemos a los actores principales. Debo decir que me fue imposible lograr que el Congreso Nacional me enviara esos videos, y debo de darle los créditos al Listín Diario de las para que ustedes vean al decano, claro, en carne propia, en juicio propio, cuáles son las posiciones de los actores que se llaman los congresistas, que tienen que ver realmente con el saneamiento de la Cámara de Cuentas. Y ahora están actualmente en que si lo escogemos o no lo escogemos, porque me conviene a mí o porque le conviene al otro. Así que veamos el video donde los 3 partidos mayoritarios en la Cámara de Diputados presentan su posición sobre lo que consideran de la escogencia del juicio político de los miembros de la Cámara de Cuentas. De que en el Congreso Nacional
no tienen los votos para pasar ese proyecto. No hay posibilidad alguna de que ese proyecto pueda pasar. Ese juicio político no puede y no debe pasar. Primero, no debe pasar porque no está amparado en preceptos y conceptos jurídicos que justifiquen un juicio político. Pero peor aún, es inclusive violatorio a la Constitución dominicana. Y yo quiero referirme aquí a que ustedes oculten, busquen el artículo 115 de la Constitución de la República, que establece taxativamente la metodología y la forma de cómo hacer los procedimientos de controles de tipo constitucional. Y uno de esos controles, y lo dice taxativamente, el juicio político, para poderlo realizar, la misma Constitución manda primero a la creación de una ley. Ley esta que aún no se ha hecho en el Congreso Nacional, como muchas otras que no se han podido hacer en cumplimiento del mandato de la Constitución. Es lo mismo que la ley del referéndum. La ley del referéndum manda a la Constitución, manda a hacer un referéndum, pero manda primero a hacer una ley para poder hacer un referéndum, y no se ha hecho. Por eso no podemos hacer un referéndum. En ese mismo sentido, hasta que no se haga la ley que normaliza el sistema de control constitucional del Congreso Nacional, es indebido usted plantearse un juicio político sin antes tener el amparo que la Constitución misma manda respecto a ese tema. Además, que todos sabemos que con este tema el Partido Revolucionario Moderno, el gobierno, lo que procura son dos cosas. Primero, cumplir con un compromiso de pacto electoral que tiene con una organización política a la cual está buscando de aliado, específicamente a Guillermo Moreno y su partido. Y busca también agenciarle la presidencia de la Cámara de Cuentas a la mesa, a la esposa de Guillermo Moreno. Cumplir con ese pacto político primero y después, segundo, agenciarse una Cámara de Cuentas que le pueda servir a ellos cuando se vayan del gobierno en el 2024, porque evidentemente este gobierno se va en el 2024 y a partir de ahora están tratando de buscar impunidad con una Cámara de Cuentas que sin lugar a duda la compondrán 5 activistas políticos del Partido Revolucionario Moderno, y eso en el Congreso la oposición dominicana no lo va a permitir. Es decir, Maldonado, que ese consenso que anda buscando el presidente de la Cámara de Diputados, como han dicho unos legisladores, será imposible, como ustedes bueno, el consenso que está buscando mi querido amigo y hermano el presidente Pacheco es el consenso de que el gobierno se salga con la suya, y en esta oportunidad no lo vamos a ayudar. Son los partidos responsables de que no se pueda tomar una decisión con respecto al conflicto que vive la Cámara de Cuentas. Ellos saben que para tomar una decisión necesitamos 127 votos y que el PRM solo tiene 98 votos. Oigan los países, el PRM tiene 98 votos. Para tomar una decisión necesitamos 2/3 partes de la matrícula total de la Cámara de Cuentas, que son 127. Para poder adoptar esa mayoría, tiene que entrar uno de los dos partidos mayoritarios, la Fuerza del Pueblo o el PLD. Ninguno de los dos quieren participar, porque ellos están jugando al caos, a la anarquía que hoy existe en la Cámara de Cuentas, porque no le interesa que a ese organismo vuelva a la armonía y que realice la labor que la Constitución y la ley le asignan. De tal manera que ellos son los responsables de que no se pueda tomar una decisión. Mientras ellos no participen, no se va a discutir, porque nosotros no tenemos los votos para eso. De tal manera que ellos son los responsables y cargarán con la consecuencia de que no haya una Cámara de Cuentas. En base a eso, ustedes no tienen los votos, es que precisamente el senador y vocero del PLD dice y lo acusa a ustedes de querer comprar voluntades y comprar a legisladores para que voten por eso. Lo que pasa es que el PLD, parte de su experiencia, esa fue su práctica en este gobierno, y en esta gestión no existe eso. Aquí no se compra nadie, aquí todo el mundo toma decisión. Y esto es un tema que tienen que intervenir los partidos políticos representados en el Congreso. Ellos no lo quieren porque no quieren que la Cámara funcione. ¿Por qué? Pregúntenle por qué. Gracias. Ya tenemos preparado un informe de incidente para presentarlo
en su momento, tal y como establece el reglamento de la Cámara y la Constitución de la República, en virtud de que nosotros no estamos de acuerdo con ese informe que aprobó la Comisión Especial para un posible juicio a los miembros de la Cámara de Diputados. Nosotros vamos a mantenernos unidos, los legisladores del PLD, y más que los del PLD, hay otros partidos de oposición que también coinciden con nosotros, incluso que han firmado el informe disidente, que procura ese informe, o sea, no acatar lo que decidió la Comisión Especial de llevar a juicio a los jueces o a los miembros de la Cámara de Diputados. Si algún miembro del partido desobedece la línea y vota a favor del informe, ¿qué pasaría? Se abstendría a las consecuencias. Ustedes vieron lo que pasó en la semana pasada, que el PLD expulsó a 3 dirigentes, aspirantes a alcalde y alcaldesa, que no cumplieron la línea del partido. O sea, el que haga eso se va a abstener a las consecuencias que decida el comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Señor, el conocimiento de lo que es, si se va a juicio político o no, los informes en la Cámara de Cuentas estaba en la agenda del día de hoy. ¿Y qué pasó? En el punto 8.428. ¿Y hasta cuánto llegó ahí? Y simplemente se llegó al 8.427 y ahí se Exacto. acabó la sesión. Muy convenientemente. No, porque no había quórum. Ahí te ve la Entonces, responsabilidad que tienen los ya ustedes legisladores. escucharon. Que son para fiscalizar, representar. Una de las Defender los facultades intereses de la nación. O sea, representarlos. O sea, Claro. si avecina un año una campaña electoral y vamos a tener una Cámara de Cuentas Y nadie Infuncional. llega. en un limbo, ¿verdad? Pero En un letargo. esos jueces van a cobrar, ¿verdad? Oh, muy interesante. Yo lo muy que quisiera, interesante. Anderson, porque, o sea, no lo conozco a ninguno, no es un tema personal. Fuera del rol que están jugando los legisladores, que sea precario o no, pero ¿qué estará pasando por la cabeza de ese pleno de la Cámara de Cuentas? Porque yo te voy a decir la verdad, doña Lilian. Una persona que reciba un mínimo de educación, una persona que tenga un mínimo de conciencia, si yo me encuentro en una de esas posiciones, yo sería el primero que pusiera, sea legal o no, o si hay un mecanismo para o no, yo buscara el mecanismo de poner mi cargo a disposición en lo que se resuelve esa situación. Pero primero Ahora, tiene yo estar, que existir la palabra dignidad. dignidad, No lo tienen, Anderson. ya para mí No, ellos porque, están... o sea, como ya el pueblo no le tiene confianza No. a esa Cámara de Cuentas. O sea, ellos pueden ir a donde el Papa y ya no tienen, o sea, Tenéis ustedes toda la razón. Ellos deberían de estar ahorrándonos a nosotros. Y al ese Congreso malestar, Nacional. claro. pero Esa ese situación. malestar. pero sobre doña todo Lilian. que me imagino que van a seguir cobrando sus salarios normales mientras Pero esto total. Claro llega a que una sí. solución. Pero o lo sea, que es cobran peor los aún tres. todavía. o Yo sea, creo que pues, esa situación de ellos mantenerse en esa posición habla más de ellos realmente y de lo que está pasando que lo que están haciendo los legisladores. Porque quienes están aquí en un alto cuestionamiento son ellos. Quienes están en un dime y direte No, son no, ellos. quienes se pusieron en evidencia fueron y ellos. quienes han dicho ellas. que eso hay que encerrarlo fueron ellos. El Y mismo quienes- presidente de la Cámara Exactamente, dice quienes que- han delatado cosas ahí son Cosas ellos. feas. Son ellos mismos. O sea, si tuvieran un CC de dignidad, pusieran los cargos a disposición y si no le quieren hacer caso, entonces renunciar, porque nadie está obligado a lo imposible. Total. Yo entiendo que la ley lo faculta a ellos para poder poner eso a No, disposición. pero que si de hecho ellos pusieron su renuncia sobre la mesa, está combinado, obligado el Congreso Nacional a decidir qué hacer en ese Mira, caso. si ellos se quedan, la población va a decir que hubo un arreglo, que cogieron su cuadro. O sea, de muchas, ya esa Cámara de Cuentas no tiene la credibilidad, la potabilidad ante la población. Y te Y voy a ante decir los algo, organismos internacionales. ese es el pilar fundamental de una institución como la Cámara de Cuentas, la confianza. O sea, una Cámara de Cuentas sin confianza Mira, prácticamente no es nada. eso tiene tanto veneno, pero tanto veneno, que escuché la opinión de otro legislador recordar que si se escoge una nueva Cámara de Cuentas, es solo hasta el 25. O sea que aquí vamos a vivir de elección en elección. de proceso en proceso, de una manera muy amarga. Pero da pena eso porque demuestra la debilidad institucional que tenemos. Y cómo hemos, en vez de avanzar, hemos retrocedido.
Claro. Porque estamos hablando de unos jueces que se eligieron de una manera que la población tuvo de acuerdo, llenaron muchas expectativas. O sea, lo mismo que estaban hablando tras bastidores, de cuando se crean estas expectativas tan altas, entonces la población recibe un duro golpe con algo que lo frustra. Y mira, eso está pasando ahora mismo. Es lamentable que no tengamos funcionarios a quien ponerle lo que se llama, a quien honrar por su postura frente a situaciones, a soborno, a chantaje, en puestos tan importantes que le da la confianza no solo el pueblo, sino también los organismos institucionales del Estado para que hagan su trabajo bien. Porque todo ese lío, señores, ha llegado por los resultados de las auditorías. Pero para finalizar... Y por ellos mismos, Obvio, por su comportamiento, Exacto. porque las jóvenes fueron las primeras que salieron a condenar, a demandar por chisme de acoso patio ahí. al presidente de esa Cámara de Cuentas. Para finalizar esta primera parte de este comentario de la Cámara de Cuentas, pues vamos a ver la posición de Ramón Rogelio Henao desde el Senado de la República. Ay, el gordito de oro. Pasamos ahora la palabra al senador Ramón Rogelio Henao. Honorable señor presidente, distinguidos miembros del bufete directivo, colegas representantes de los pueblos, de las provincias y el Distrito Nacional. En el día de hoy, el Partido Reformista Social Cristiano, en primer término, quiere utilizar su turno de ponencia para desde aquí reclamar al Poder Ejecutivo la declaratoria mediante decreto de una legislatura extraordinaria a los fines de que el Congreso pueda seguir laborando a partir del 27 de julio y hasta el 15 de agosto en importantes proyectos de ley que cursan en ambos alas del Congreso, como es el Código Penal de la República Dominicana, con más de 2 décadas de tránsito legislativo, aprobado en varias ocasiones en este periodo constitucional por el Senado de la República y que cursa en la Cámara de Diputados. Y como es el conocimiento en labores de fiscalización por parte de la Cámara de Diputados del informe de la Comisión Especial que investigó por pedimento de legisladores de todas las bancadas representadas en la Cámara de Diputados a los actuales miembros que integran la Cámara de Cuentas. Informe que ha recomendado y que es público ya y está publicado el enjuiciamiento político por parte de este Senado de la República de esos 5 integrantes en función de las faltas graves que según ellos se han establecido de manera individual en cada uno de los 5 miembros de esa Cámara de Cuentas. En ese sentido queremos dejar claramente establecido que independientemente de que la Constitución mande el establecimiento de una ley para normar los procesos de fiscalización por el Poder Legislativo, la figura del juicio político es mucho más antigua que la reforma constitucional del 2010. Existe hace tiempo y está consignada no solamente en la Constitución el procedimiento a seguir, sino en los reglamentos interiores tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República. Y existen 3 jurisprudencias legislativas que avalan que sin la necesidad de que exista una ley que norme esos procedimientos, se puede celebrar en acción de fiscalización juicio político en la República Dominicana. Hay 3 casos. Un alcalde, el alcalde del Distrito Nacional, en ese momento síndico, enjuiciado políticamente por conspiración y destituido, Manolín Jiménez. Un senador y un diputado del Ceibo por tráfico de personas, viajes ilegales,
enjuiciado y destituido. Y la Cámara, la propia Cámara de Cuentas del 2008, nada impide, nada, absolutamente nada impide que el Congreso Nacional, en acción de fiscalización, pueda, con la mayoría necesaria, acusar y enjuiciar, desde luego guardando el debido proceso y el derecho a la defensa. Acláreme la fecha del senador y diputado del Seibo que usted dijo, acláreme eso. Eso fue hace mucho tiempo. Acláremelo. Pero está en los archivos del Congreso. Póngame el nombre si lo tiene por ahí, acláremelo. Eso está en los archivos del Congreso. En ese sentido, nosotros reclamamos al Ejecutivo que dicte un decreto convocando a una legislatura extraordinaria, principalmente con esos dos temas y otros temas de interés que están en la carpeta de ambas alas del Congreso Nacional, de forma tal que podamos seguir laborando y darle salida en este año preelectoral, que ya es el electoral, a importantes piezas legislativas.